Bienvenido, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Hay conversaciones que casi nunca tenemos en voz alta, preguntas que cargamos en silencio, inquietudes que damos vuelta por dentro muchas veces sin saber con quién compartirlas. Este espacio existe justamente para eso, para detenernos un momento, para pensar juntos, para vivir la fe no como algo lejano, sino en medio de la vida real, la de todos los días. Estás escuchando Católico Cotidiano, yo soy Ángel de la Garza y hoy quiero hablarte de algo que toca muy de cerca el corazón de tantos padres y madres. La pregunta de ¿hasta dónde somos responsables por la fe de nuestros hijos? Sobre todo cuando ya son adultos, cuando ya no podemos llevarlos de la mano, cuando ya no decidimos por ellos, pero seguimos amándolos igual o quizá más. Si esta inquietud alguna vez ha pasado por tu corazón, quédate conmigo, creo que este episodio es para ti. Hay algo que me ha estado dando la vuelta en la cabeza desde hace tiempo y quizá te ha pasado a ti también. Llega un momento en la vida en que uno se da cuenta de que ya no puede proteger a sus hijos de la misma manera que antes. Cuando eran pequeños era relativamente sencillo. Bueno, sencillo a lo mejor no es la palabra correcta, pero al menos uno sabía cuál era su responsabilidad. Los llevabas de la mano, les enseñas a rezar, los llevabas a misa, les corregías cuando era necesario. Tomabas decisiones por ellos. Sobre todo eso, tomabas decisiones por ellos. Y de alguna manera sentías que todavía podías influir directamente en el rumbo que tomaba su vida. Pero luego crecen y ahí empieza algo diferente, porque siguen siendo tus hijos, los amas igual, te preocupas igual, quizá incluso más, pero ya no puedes decidir por ellos. Y hay ocasiones en las que los ves tomar caminos que no habrías elegido, decisiones que te inquietan, distancias que aparecen a veces poco a poco respecto a la fe. Y entonces surge una pregunta difícil, una pregunta que honestamente creo que muchos padres y madres cargan en silencio. ¿Hasta dónde soy responsable por la santidad de mis hijos? Porque una cosa es hablar de niños y otra muy distinta es hablar de hijos adultos. Hijos que ya toman sus propias decisiones, que tienen sus propias ideas, que pueden escuchar tus consejos o a lo mejor ignorarlos. Y no sé si te pasa, pero a veces uno se mueve entre dos extremos. Por un lado, está la sensación de responsabilidad. Puedes estar pensando, soy su padre, ¿cómo puedo quedarme callado? Pero por otro lado está el respeto a su libertad y entonces piensas, no quiero presionarlos, no quiero alejarlos, no quiero convertir cada conversación en una discusión. Y entre esos dos extremos, uno puede quedarse paralizado, porque cualquier movimiento parece incorrecto. Si hablas, temes alejarlos. Si callas, temes fallar como padre. Y la verdad es que yo creo que muchos terminamos refugiándonos en una frase que parece muy razonable. Bueno, ya son adultos, hay que respetar su libertad. Y sí, hay algo de verdadero en esa frase, pero a veces esa frase también puede convertirse en una excusa. No siempre, pero a veces sí. Porque respetar la libertad de alguien no significa necesariamente desentenderse de él. Son cosas distintas, muy, muy distintas. Es curioso porque Dios mismo respeta nuestra libertad de una manera absoluta y sin embargo nunca deja de buscarnos, nunca deja de llamarnos, nunca deja de invitarnos, de amarnos. Piensa en eso por un momento. Dios respeta profundamente la libertad humana, pero no se vuelve indiferente. No dice, bueno, ya tomó él su decisión, ahí nos vemos. No, permanece cerca, habla, espera, insiste con paciencia, acompaña. Y creo que ahí hay una enseñanza muy importante para los padres. Nuestra responsabilidad cambia con el tiempo, pero no desaparece. Cuando los hijos son pequeños, la responsabilidad pasa mucho por el dirigir. Cuando son adultos, pasa mucho más por el acompañar. Y acompañar puede ser más difícil, porque dirigir da cierta sensación de control.
Acompañar exige aceptar que no controlamos y eso duele, duele muchísimo porque el amor de los padres tiene algo muy particular. Sufre cuando ve sufrir y sufre también cuando ve que alguien que ama se aleja de aquello que considera verdadero y bueno. Quizá por eso Santa Mónica sigue siendo una figura tan cercana para tantos padres. Ella no podía obligar a Agustín a cambiar, no podía imponerle la fe, no podía controlar sus decisiones, pero tampoco se rindió. No confundió libertad con indiferencia, siguió amándolo, siguió rezando, siguió esperando y siguió confiando en que Dios podía entrar donde ella ya no podía entrar. Y creo que aquí aparece una verdad que a veces olvidamos. Nosotros no somos salvadores de nuestros hijos, somos padres, no salvadores. Parece una diferencia pequeña, pero cambia todo. Porque cuando creemos que la salvación de nuestros hijos depende completamente de nosotros, terminamos cargando un peso imposible. Y cuando creemos que no tenemos ninguna responsabilidad, terminamos abandonando una misión que sí nos corresponde. La realidad está en algún punto intermedio. Hay cosas que sí nos corresponden y hay cosas que solamente le corresponden a Dios. Nos corresponde dar testimonio. Nos corresponde hablar cuando el amor lo pide. Nos corresponde rezar. Nos corresponde también estar presentes. Nos corresponde no cansarnos de amar. Pero no nos corresponde reemplazar la libertad de nuestros hijos. Y tampoco nos corresponde ocupar el lugar del Espíritu Santo. A veces queremos hacer el trabajo que solamente Dios puede hacer. Y eso genera mucha frustración porque intentamos convencer, argumentamos, presionamos, insistimos y después descubrimos que el corazón humano no cambia simplemente porque alguien tenga mejores argumentos. Hay algo más profundo que sucede ahí. Hay una acción de Dios que nosotros no controlamos. Y quizá por eso una de las preguntas más importantes que un padre puede hacerse no es cómo hago para que mi hijo crea, sino cómo puedo seguir siendo una presencia que le recuerde el amor de Dios. No es exactamente lo mismo. Porque la primera pregunta busca controlar el resultado. La segunda busca permanecer disponible. Y eso cambia mucho la manera de relacionarnos con ellos. Porque a veces nuestros hijos necesitan escuchar una palabra clara, sí, pero otras veces necesitan encontrar en nosotros una puerta abierta, un lugar seguro, alguien con quien puedan hablar sin miedo, alguien que los anime incluso cuando no están viviendo como nosotros quisiéramos. Y fíjate que eso tampoco significa relativizar la verdad, no significa fingir que todo está bien, no significa renunciar a nuestras convicciones, significa aprender a decir la verdad sin dejar de amar y aprender a amar sin dejar de decir la verdad. Que dicho sea de paso, es una de las tareas más difíciles de toda la vida cristiana. Hay una frase que me parece importante recordar. La fe no se hereda como se heredan los apellidos. Cada persona tiene que encontrarse personalmente con Dios, incluso los hijos de los padres más santos, incluso quienes crecieron en los mejores hogares, incluso quienes recibieron la mejor formación. Llega un momento en que la fe deja de ser la fe de sus padres y tiene que convertirse en su propia fe. Y ese proceso a veces incluye dudas, distancias, preguntas, incluso alejamientos temporales. Y eso puede ser muy doloroso, pero no necesariamente significa que la historia haya terminado, porque Dios sigue escribiendo capítulos cuando nosotros creemos que el libro ya está cerrado. Y eso da mucha esperanza, mucha esperanza. Quizá la esperanza de un padre no consiste en pensar que nunca habrá dificultades. Quizá consiste en confiar en que Dios ama a nuestros hijos todavía más de lo que nosotros los amamos. Y eso ya es decir mucho. Si hoy estás viviendo esta lucha interior, si te preguntas hasta dónde hablar y hasta dónde callar, hasta dónde insistir y hasta dónde esperar, quizá la respuesta no sea una fórmula exacta. Quizá sea algo más sencillo. Sigue amando, sigue dando testimonio,
sigue rezando, sigue estando disponible y cuando tengas que hablar, habla desde el amor, no desde el miedo, porque el miedo suele querer controlar, pero el amor sabe acompañar. Y a veces el acompañamiento paciente logra lo que ninguna discusión consigue. Estás escuchando Católico Cotidiano, un espacio para vivir la fe en medio del mundo real. Yo soy Ángel de la Garza y antes de despedirme, me gustaría dejarte una pregunta para esta semana. Cuando pienso en mis hijos, ¿estoy actuando más desde la confianza en Dios o desde la necesidad de controlar lo que no puedo controlar? Vale la pena sentarse un momento con esa pregunta. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien, con algún padre o alguna madre que también esté recorriendo este camino. Me encantará leer tus experiencias y tus reflexiones, porque muchos estamos aprendiendo a vivir esta etapa al mismo tiempo. Gracias por caminar conmigo en Católico Cotidiano. Recuerda, la fe no se vive fuera del mundo, se vive en medio de él. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones.